Hola clase, buen día nuevamente. Me encuentro aquí para presentarles un video de el proyecto final del motor paso a paso en forma física y real. Aquí tenemos una placa que he buscado en los componentes que han quedado del año anterior. Es un proyecto que ha realizado un alumno que lo ha dejado, ¿sí? Donde aquí vemos nuestro circuito, ¿sí? Con su 4027, su 4070 y sus buffers, que yo se lo he presentado con una placa separada. Aquí está todo integrado, ¿sí? Tenemos su alimentación por un lado, su generador de pulso, el pulsador que simula el sentido, ¿sí? Acá tenemos el generador de pulso clock, un osciloscopio para ver las formas de onda y nuestra fuente de alimentación en 4,5 volt. ¿Sí? Veamos el funcionamiento entonces. Recordemos nuestro circuito, ¿sí? Este era nuestro circuito, que lo habíamos simulado, vimos cómo funcionaba, cómo generaba el clock, ¿sí? Y ahora veremos lo que ocurre. Si vemos aquí tenemos en amarillo el clock, ¿sí? Yo puedo modificar dicho clock. Correremos la modificación. Yo lo puedo modificar. Como ven, hay un tema de sincronismo. ¿Qué significa sincronismo? Que no se detiene. Por lo tanto, vamos a hacer lo que se detenga. Tarda un instante de tiempo. Bajemos y veamos qué tenemos. Veamos el amarillo. El amarillo es el clock. Yo voy a variarlo, van a ver cómo crece. Fíjense en que el flanco o el nivel de 1 se mantiene en lo que es su periodo del tiempo de 1 o su ancho constante, lo que varía es el tiempo de 0. Vemos abajo el nivel azul que no se ha quedado quieto porque el sincronismo no es el mismo. Voy a hacer un stop y veamos que lo he detenido. Primera cuestión, yo estoy viendo una salida, fíjense, esta resistencia es la que equivale a una salida de un Q, y veamos lo siguiente. Algo importante, fíjense en qué ocurre con el disparo del flip-flop. Veamos los flancos. Yo voy a subir la imagen azul que corresponde a la salida y fíjense en qué ocurre. Miren qué particularidad. Esto es lo que hablábamos cuando hablábamos en la teoría del disparo por flanco. Fíjense en que el flanco de subida de la señal del clock coincide con el disparo del Q. Y no hay demora de ningún tipo, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con los flancos. Ahora yo voy a ir hacia otra salida, lo voy a hacer correr, ¿sí? Voy a conectarme en otra salida. Veamos que sigue apareciendo la señal con su ancho y su flanco de clock. Esto ocurrirá en las 4 salidas. Vuelvo a hacer correr al osciloscopio para refrescar la señal. Y siempre aparece la señal. Y siempre aparece en cada flanco. Así lo puedo repetir en las 4 salidas. Veamos si la cuarta salida la podemos ver. ¿Sí? Hay 4 salidas. Como ven tenemos las señales. Ahora vamos a ver 2 señales a la vez. Porque aquí puedo ver, solo el osciloscopio me permite 2 señales. Entonces tengo el clock y una salida. Vamos a conectar 2 salidas. Por lo tanto voy a desconectar el clock, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurre. Conecto una salida. Conecto la otra salida, vamos a hacer correr el tema y fíjense en qué ocurre. Acá aparecen las señales. Voy a bajar. ¿Qué observamos? Primero, Q1 y Q1 negado. Fíjense en qué ocurre. Es exactamente la señal invertida. Son las salidas del primer flip-flop. Ven que están totalmente invertidas. Coincide con la teoría que hemos visto. Por lo tanto me voy a conectar en otro Q del otro flip-flop para ver si hay un desplazamiento. Por lo tanto voy a desconectar este que está acá, ¿sí? Y lo voy a conectar en el tercero. Fíjense en qué ocurre. Aparece
¿qué aparece? La demora en tiempo, el desplazamiento. Fíjense en cómo el azul se ha desplazado del amarillo. Vamos a el Q negado del segundo flip-flop, a ver qué ocurre. Fíjense en que sigue apareciendo desplazamiento. Esto era lo que habíamos visto en la simulación. ¿Está bien? Ahora voy a volver al clock y voy a dejar como referencia una señal cualquiera. ¿Sí? Ahí tenemos el clock. Vemos lo que ocurre. ¿Sí? Yo he conectado a la salida del circuito dos tipos de motores. ¿Sí? Este que vemos con un dial de grados, ¿sí? Con lo que conocíamos como transportador, ¿sí? Y este más pequeño. ¿Qué diferencia tienen estos motores? Estos motores son dos motores de tipo paso a paso, ¿está bien? Pero son uno unipolar y otro bipolar. ¿Qué significa esto? En un principio, yo acá tengo varios motores diferentes que he sacado, ¿sí? Fíjense en tamaño. Motores unipolares y motores bipolares. Los motores bipolares tienen 4 cables, ¿sí? 4 tipos de cables. Significa que tienen 2 bobinas. Los motores bipolares, reitero, los motores unipolares tienen entre 5 y 6 cables. ¿Sí? Fíjense en que este tiene 3, 5 cables, yo he venido 2. ¿Qué significa esto? Esto es lo importante entender. Nuestro sistema está pensado para trabajar con motores unipolares. ¿Por qué esto? Si mirábamos en nuestra simulación, habíamos visto que los solenoides tenían un punto en común hacia positivo de fuente. Y veamos el por qué. ¿Sí? Para lo cual me voy a ir a una página de Word y voy a poner. Acá tenemos sacado del apunte nuestra tabla de funcionamiento de un motor bipolar. ¿Sí? ¿Qué significa bipolar? Doble polaridad. Fíjense que acá nos dice B más, V menos, V más, V menos. ¿Qué está implicando? Que yo debo cambiar la polaridad de mi bobina. O sea, tengo que alimentarlo en forma positiva. Fíjense en A y B, positivo A, negativo B, y después negativo A y positivo B. Significa que cambio la polaridad. Esto solamente se puede hacer con un puente H. Recordar el puente H, a lo que lo ha podido construir en montajes de cuarto, es un circuito que nos permite, mediante las señales de entrada, hacer invertir la polaridad del motor. Si yo conecto aquí mi bobina, voy a invertir la polaridad, por lo tanto generaré un campo electromagnético, ¿sí? Norte-sur en una polaridad y sur-norte en la otra. En nuestro caso, nosotros estamos utilizando un circuito, ¿sí? Con un motor unipolar. Si yo acá he puesto este que está acá, es un motor unipolar de 6 contactos, que es el que tengo conectado aquí, ¿sí? Con el dial en grados, y es este que les mostraba acá con 6 cables. Estos motores, ¿sí? Tienen una secuencia que es, si se fijan, nuestra secuencia en particular, tenemos siempre 2 bobinas alimentadas, ¿sí? Eso implica de que el eje que vemos aquí va a girar entre esas bobinas, ¿sí? Esto es muy importante entender. Yo aquí he conectado un motor unipolar y mediante un puente H doble para alimentar ambas bobinas he alimentado un motor más pequeño bipolar. Fíjense que tiene 4 terminales, ¿sí? Ahora, ven que no están funcionando. Me he tomado la libertad de modificar el circuito, de desalimentar la etapa de potencia. ¿Por qué? Fíjense en la señal. Vemos la señal que es relativamente, vamos a detenerla en un lugar, relativamente pareja, parece una rectangular o ángulos a 90 grados, poco ruido, ese ruido se debe a la visualización. Pero ¿qué ocurre? Recuerdan que hablamos de que los flancos eran por un tema de ruido que podía provenir de algún lugar de los circuitos que eran la periferia de nuestro control digital o de la línea de alimentación. Yo voy a alimentar los motores, les voy a dar potencia a los motores y vamos a ver qué ocurre.
como primera medida vemos que empiezan a girar, ¿sí? Como ven, giran a diferentes velocidades, eso dependerá del tipo de motor. Y vamos a darle un run. Fíjense en qué apareció ahora. Aparece lo que se denomina ruido eléctrico. Fíjense bien, esto es, este flanco es un ruido eléctrico. Voy a bajar el azul. Y fíjense cómo aparecen flancos, ¿sí? Fíjense cómo nuestra señal ha cambiado radicalmente. Fíjense cómo aparecen muchos pulsos, denominados muchas veces aguja, en la señal. Eso se debe a que los motores, ¿sí?, son, ¿qué cosa? Bobinas. Y las bobinas generan fuerza contraelectromotriz, lo que vulgarmente denominamos ruido. Por eso los flancos. Fíjense en que aun que la señal se ha modificado radicalmente, el circuito sigue funcionando, ¿sí? Si yo agarro ahora, ¿sí?, y aprieto el pulsador, puse un pulsador para ser más fácil, van a ver qué ocurre. ¿Qué observan? Es que cambia de estado, ¿sí? Ahora voy a hacer una cosa. Le voy a aumentar la velocidad, veamos. ¿Qué es lo que he hecho? He achicado el tiempo entre pulsos. ¿Sí? Observan que hay un ruido. Y fíjense en qué pasó. ¿Vieron? Se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Ocurre lo que se denomina pérdida de pulsos, pérdida de sincronismo. Si lo miramos en este, ¿por qué? Porque vuelvo a insistir, como dije, es un motor de posicionamiento. Sirve para posicionar elementos. No es para velocidad, no es como un motor de continua que conocemos vulgarmente. Yo lo que voy a mostrar ahora por último es lo siguiente. Fíjense, tenemos periodos cortos de tiempo, ¿sí?, en el pulso, o periodos altos. Fíjense que en realidad tenemos entre pulso y pulso de clock, tenemos un periodo muy largo. O sea, estoy poniendo pocos pulsos. De aquí radica su posicionamiento. Si miramos, yo voy a ver cómo gira. Yo puse un... Vamos a ver si lo podemos poner más lento. No, vamos a... Este es un motor que tiene un salto de 1,8 grados por paso. ¿Qué implica? Si yo midiera en este transportador de 360 grados, vería que genero